empecemos en algún momento de nuestra evolución, de nuestra evolución, empecemos a decir, che, pará, lo repito, lo repito, lo repito. En algún momento nosotros dejamos de culpar al exterior y nos metemos para adentro y empezamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esa situación. Y la biodecodificación en esto es muy claro, sobre todo hay una manera que se llama gota a gota, que es en cada ciclo uno repite la misma emoción. Al principio puede ser con la relación con tu papá o con tu mamá, después de tanto tiempo con el primer noviecito, después con una pareja, después con alguien, una referencia tuya, pero la emoción que vos tenés que trabajar se vuelve a repetir. Exactamente. Entonces es como la vida que te diga, mirá, flaco, si vos no querés aprender, todo bien, no hay problema, pero yo voy a volver dentro de unos años y voy a volver potenciado. Hasta que vos no te metas en el fondo de tu inconsciente, no vas a poder descubrir qué es lo que te está diciendo. Y pero la enfermedad viene el punto de coincidencia sería que siempre se tiene que estar en nosotros el observador, no el que entiende por qué fue de esa forma, sino el observador que sabe que ahí hay algo que se repite, hay un dolor, hay una herida que se vuelve a repetir y necesita ser vista. Pero la diferenciación sería, digo, porque hay mucha gente que por lo menos me pasa a mí que se confunden con tener que entender eso. Es simplemente descubrir lo que está ahí y sentirlo. A veces será Y receptivo. sentirlo. Es cuando vos estás en conciencia de alguna manera, y la atención plena y el mindfulness te lleva a eso, son herramientas que te llevan a la simpleza, al observador objetivo, al observador que no juzga, te lleva a ponerte en una posición de observador ecuánime de la situación. ¿Y qué observas? Lo simple, lo que está pasando en este momento puntual. ¿Qué está pasando? Que estoy en un ambiente donde hay un poquito de frío, hay un perro que está ladrando en el fondo, donde mi cuerpo se está sintiendo cómodo, pero hay una pequeña molestia en mi espalda, que la tengo y le presto atención, donde mi mente está por pensamientos que son fugaces, que se van al pasado, al presente, pero yo la observo, donde mi emoción está pasando por tal momento, me estoy sintiendo ansioso o angustiado o lo que fuere que me está pasando. Simplemente observar eso te lleva a un estado, pudiéndolo observar desde la meditación formal o informal, te lleva a un estado de observador, que es el primer paso. Uno no puede empezar a preguntarse por qué, para qué, y darle un significado a eso si vos no lo observaste primero, si vos no lo reconociste, no le diste cabida en tu conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, volvés a sentir la misma emoción, y los actores son otros, pero la emoción es la misma, es porque observaste tu emoción, y tu emoción, cuando la observás, es muy clara. La emoción que yo estoy transitando es esta. Y ahí empezás a jugar con esa, desde la observación, a profundizar de a poco, a ver qué es lo que te representa, y después están el resto de las técnicas que te ayudan de alguna manera a eso. Pero el primer paso es la observación. Okay. Sí. Antes de un discurso racional a eso. Sí, eso es lo que, al lugar que nos llevan las filosofías, hasta las más antiguas, al lugar del yo soy, del ser, del ahora, del prestar atención, del observar. Siempre nos llevan a ese lugar. Pero viste que está la voz esa fuerte en la cabeza que necesita entender, que cree que entendiendo lo va a resolver, que va a poder tomar algún tipo de control en el asunto, ¿no? y guiarlo para algún lado o evitarlo de alguna manera. El otro día me hablabas de algo muy interesante que tiene que ver con la percepción, que esto es muy importante para este primer paso, porque uno lo que percibe afuera, lo que percibe de sí mismo, va cambiando también en el mismo momento que uno va
pongámosle evolucionando, ¿no? Pero yo lo tomo siempre como una espiral que va profundizando hacia el ser, hacia adentro, hacia el uno mismo, y va pasando por situaciones iguales, sintiéndolas de otra manera. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de qué se trata la percepción de uno mismo y de la situación. Y vos hablabas de la percepción como algo que es un estímulo que uno recibe, pero va a parar a distintas partes del cerebro, ¿no? Estuve leyendo un poco del material que me habías compartido, y esto de que tampoco es cierto que usamos solo una porción del cerebro, sino que vamos usando todo, pero algunas se desarrollan más, según también el foco que pongamos o cuánto lo desarrollemos. ¿Qué pasa con esta percepción? Que a veces hay cosas que las percibimos y las olvidamos, y otras quedan tan retenidas y se vuelven tan importantes para nosotros, ¿no? Como que quedan en otra parte del cerebro, y esto influye en el aprendizaje, ¿no? La gente cuando está haciendo un curso, mindfulness, hay gente que le cuesta meditar, hay gente que le cuesta parar, hay gente que le cuesta, entonces hacen un esfuerzo para desarrollar algo que no aprendieron, ¿no? Algo que no está dentro de lo natural. Lo tienen que forzar y reforzar. ¿Por qué se da esto? Digo, porque ahí se mete la parte de la ciencia en nuestro aprendizaje, nuestra aparente evolución espiritual, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje o desaprendizaje de viejos patrones. Mirá, lo que las neurociencias hoy estamos viviendo un momento particular y maravilloso, que quizás no todos tienen conciencia, pero esta unión que hay genial, que en estos últimos 10, 20 años le dio paso a las neurociencias, a las neuroimágenes, y que apoyó un poco todo lo que se venía intuyendo del por qué todo esto nos hace tan bien. También nos sirvió para entender cómo funciona el cerebro, es uno de los órganos quizás menos estudiados. Y hoy se está avanzando mucho en entender cómo funciona, entre otras cosas, el aprendizaje. Y el aprendizaje no es ir al colegio y aprender o aprender en un curso. El aprendizaje es una forma de sobrevivir al ambiente. Siempre nos tenemos que retrotraer a ese ser humano más animal, más básico. Nuestra capacidad de aprendizaje es única entre las especies. El cerebro de un cocodrilo o de muchos de los mamíferos no evoluciona, no crece, no aumenta sus funciones. Aprenden algo y ahí se quedan. Nuestro cerebro, a través de la plasticidad neuronal y demás, va aprendiendo y va generando diferentes caminos nuevos y desaprendiendo los viejos. Y sobre ese camino que nosotros vamos aprendiendo y reforzando, se van sumando otros aprendizajes y van generando nuevas vías de conexión entre neuronas y nuevas neuronas que de acuerdo a la dirección que nosotros le demos conscientemente, eso se va a poder desarrollar o no. Hoy sabemos que somos dueños de manejar nuestro cerebro en la dirección que nuestra conciencia nos indique, así como manejamos nuestro brazo, nuestras piernas, también podemos direccionar ese cerebro, y eso se está descubriendo ahora. Eso es maravilloso. Pero entender el aprendizaje desde un mecanismo que nos sirve para sobrevivir al ambiente es entender por qué la percepción y la percepción a través de los sentidos nos hace reaccionar. ¿Por qué nosotros aprendemos a través de los sentidos? Nuestros sentidos nos conectan con el afuera, el tacto, la visión. Todo eso nos conecta con el afuera. Lo mismo los instrumentos que nosotros podemos tener para conocer otras cosas. Por eso nos conecta con el afuera. Eso está directamente conectado a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, una vez que percibe millones de estímulos diariamente, pero de una manera muy matemática, solo se puede enfocar en un bajo porcentaje, cerca del 3, 4 al 5% de todos los estímulos que recibimos, nosotros los filtramos y automáticamente sabemos qué es lo importante y qué no. Nuestro cerebro le presta atención primero a eso, porque en principio es el estímulo que nosotros nos va a permitir sobrevivir en el tiempo.
Entonces el cerebro automáticamente va a prestar atención. Y dentro del aprendizaje, nosotros en una experiencia normal tenemos un aprendizaje de las cosas malas que nos pasan y las cosas buenas. Bueno, las cosas malas, los dolores y las situaciones de riesgo se graban mucho más fuertes, se graban en una memoria mucho más difícil de volver atrás, y se graban más rápido. ¿Sí? Nuestro cerebro graba rápido, porque eso justamente es lo que hay que evitar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a prestar siempre atención a las cosas, entre comillas, malas. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a estar atento a estas cosas malas y a grabarlas para no volver a repetirlas. ¿Sí? De esa manera vamos avanzando en la vida. Pero lo que yo pueda entender en mi propia experiencia como algo... Fíjate, Doc, si puedes apoyar el celu en algún lado porque se mueve mucho y es como cuando uno filma que terminás mareándote. Mientras, por ahí te hago la pregunta. Este instinto de supervivencia y de tomar lo que yo creo que a mí me sirve, va a variar según las experiencias personales, porque lo que yo creo que... Ahí no te veo la cabeza, te veo hasta el cuello. Te vemos solamente el tronco. Ahí vamos. Ahí. Ahí está, ahí entraste un poco más vos, pero estás con la ventana atrás y vemos como una figura. Ahí va un poco mejor. Pues estás con la luz. Ya te lo como. A ver ahí. Yo te escucho. Es una reunión dinámica. Bueno, entonces, digamos que lo que para mí es importante, que yo percibo como importante a nivel inconsciente tal vez, lo percibo como importante, por supuesto no va a ser igual de importante para otra persona que tuvo otra experiencia distinta y que su cerebro puede ser que no considere eso importante aprenderlo para la supervivencia o defenderse de eso para la supervivencia. ¿Eso va a variar según cada persona? Y acá le damos paso, y en Mindfulness se ve mucho, es a la interpretación de la realidad. ¿Sí? La interpretación de la realidad, una cosa es la percepción de la realidad es neutra en sí misma. La percepción, y ahora con el tema del coronavirus eso se ve mucho, la percepción de la realidad es subjetiva, cada uno percibe de acuerdo a sus experiencias, a sus vivencias, a un montón de otros programas que están cargados en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Si nosotros ponemos una misma situación y ponemos 10 espectadores, los 10 espectadores nos van a dar una interpretación diferente. Entonces, la interpretación de la realidad, tener conciencia de que la realidad es neutra siempre, que la interpretación de la realidad es subjetiva y personal, le quita valor, le quita peso, le quita importancia a eso que por ahí nos genera tantos problemas de relación, ¿no? No, esto es así, no, esto es así, no, esto es así. Y entonces, en ese juego de interpretar la realidad, tiene que ver esto. Fíjate lo que pasa hoy con el confinamiento, con la cuarentena, muchos lo vieron como una oportunidad, muchos lo tomaron como algo fantástico en sus vidas porque les dio tiempo para hacer, para crear, para pensar, los conectó con uno mismo, bueno, un montón de otras cosas. Y otro, la misma situación, exactamente la misma situación, lo conectó con otra cosa y la interpretación está todo mal y nos vamos a morir todos. Bueno, fíjate que es un ejemplo muy, muy claro de cómo la interpretación de la realidad interviene en cómo nosotros grabamos esa situación, ¿sí? Cómo nosotros aprendemos. Pero siempre hay un filtro y hay una interpretación de lo que está pasando que es subjetiva. Tener conciencia de que nuestra interpretación es subjetiva, limitada, particular y personal, y es una forma muy limitada, y además que puede variar en el tiempo. Nosotros no interpretamos la misma realidad hoy que hace 10 años, que cuando éramos más chicos. Entonces, le saca peso a esa interpretación. Y hacer el camino para atrás, es decir, bueno, a ver, vamos a ir más atrás, voy a observar la realidad neutra como es. ¿Qué está pasando? Nada, estoy en mi casa,
encerrado, disfrutando de lo que está pasando, y acá no hay ningún virus, no hay ningún nada, no hay un muerto tirado en el piso, ni nada que me esté amenazando. Esa es la realidad neutra que tengo que observar. No hay otra. Ese es el presente que estoy viviendo yo ahora. Sí. Entonces, hacer este camino de ir a lo más básico, a lo más, esto de observar sin juzgar, que plantea el mindfulness, observar la realidad en forma objetiva, sin juzgar, es importantísimo porque nos trae paz y nos trae calma. La mayor parte del tiempo de nuestra vida transcurre en paz, en armonía y en calma. La mayor parte del tiempo. No hay grandes peligros en nuestro vivir cotidiano. El peligro está siempre en nuestra mente, ¿sí? En esta mente de mono que va para el futuro, pensando en 10.000 cosas, y para el pasado todo el tiempo, juzgando situaciones, recordando cosas que en realidad también cuando nos empezamos a estudiar la memoria nos damos cuenta que recordamos muy poco de lo que vivimos, y eso que recordamos poco lo recordamos mal, distorsionado, y entonces interpretamos una realidad de acuerdo a un recuerdo totalmente sesgado, y tomamos decisiones, y entonces esa mente de mono nos tiene como nos tiene. Me encanta, mente de mono, lo voy a adoptar, la mente de mono. Sí, el mono que salta de un pensamiento al otro sin parar, esa mente, el Wander Mind que dicen los norteamericanos, eso que va, si nosotros nos ponemos a observar la mente tiene cerca de 60.000, 70.000 pensamientos diarios, de los cuales la mayoría son pensamientos basura, son pensamientos de relleno, son pensamientos que no nos llevan a hacer nada, ni a planificar nada, ni a hacer Pero nada, no son, simplemente porque la mente... pero no son neutrales, tienen un efecto en nosotros, ¿no? La acumulación de estos pensamientos que no observamos, que dejamos que se sigan acumulando en nuestra memoria, hacen que por ahí, al final del día, estemos agotados sin saber por qué, enojados o reaccionamos con alguien por alguna tupidez, ¿no? Esos pensamientos basura, en algún punto, si yo los sigo teniendo, si no los observo y los pongo en duda o los suelto, o, bueno, los libero de alguna manera, hacen un efecto, no son neutrales. El cuerpo le da bola a la mente, no le da bola a otra cosa, no se fija. El cuerpo no tiene la capacidad de analizar por sí mismo la realidad, el presente que estás viviendo. Si la mente está en el pasado, para el cuerpo está en el pasado. Y si está viviendo una situación imaginaria, para el cuerpo eso es lo real, y reacciona en función de eso. Y vos fíjate, vos te levantás a la mañana, te metés a la ducha. Cuando estás en la ducha estás pensando qué te vas a poner. ¿Sí? No estás ahí. Estás pensando qué te vas a poner, cuando salgas qué le vas a decir a tu pareja o a tus hijos, y el otro te va a contestar en la ducha, y vos le vas a replantear otra cosa mientras te estás bañando. Terminaste de bañarte, mientras te estás vistiendo, estás viendo, uy, ahora el auto cuando me voy a subir porque lo tengo que correr, porque el vecino me lo... Y no estás vistiéndote, estás hablando con el vecino del lado, y estás en el auto y estás pensando lo que va a pasar en el trabajo, me voy a encontrar con no sé quién y le voy a plantear lo que pensé que le iba a plantear. No estás manejando, no estás metiendo el cambio, no estás viviendo eso. Estás siempre en otro lugar, en otro momento. Entonces eso el cuerpo lo recibe como estímulos permanentes. Esos pensamientos que no tienen que ver con lo que está pasando, el cuerpo los recibe y reacciona aumentando su cortisol, que son las hormonas del estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión, porque se prepara para un escenario estresante, ¿sí? De alguna manera. Lo mismo podés pensar que si vas con tus pensamientos al pasado, también los sentimientos de culpa por lo que hice y no debía haber hecho, por lo que dije y no debía haber dicho, tendría que haber hecho esto y no lo hice, o nostalgia. Entonces vivís en una historia del pasado y un pensamiento lleva al otro y te olvidás de vivir el presente. Entonces lo que plantea esto es respirar hondo, siempre a través de la respiración nos conecta con el presente y volver al presente. ¿Qué es el presente? Esto que está pasando ahora. Es esto, sin juzgar lo que está pasando. Y de a poquito ir tomando conciencia que en el presente hay un montón de cosas que están pasando que son maravillosas. Una comida puede ser una experiencia
fantástica, ¿sí? Disfrutar cada textura, cada gusto, cada momento de esa comida puede llegar a traerte una paz inmensa y una dicha, que esto es lo que plantea el mindfulness, y atrás del mindfulness el budismo, porque no olvidemos que esto viene del budismo y la base está en el budismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea, volver a lo simple, volver a conectarte con el presente, y volver a habitar el presente desde otro lugar. ¿Sí? Parece Me que, parece parece que que con el, parece que con el, perdón, Doc, parece que con el paso del tiempo, ¿no? Que antes pareciera que al haber menos estímulos externos, era más sencillo, como decís vos, sentarse a disfrutar de una comida, de un atardecer, había menos cosas para hacer, tal vez digamos, yendo en la historia para atrás. Ahora tenemos muchos estímulos todo el tiempo, de todo el lado, no solamente a través de internet, de la vida, las noticias, la tele, sino las metas que nos ponemos, la evolución esta que buscamos, tanto material como espiritual, de bienestar. Siempre estamos en búsqueda de algo, llenándonos de estímulos, y estímulos que a veces, aunque parezcan espirituales, también nos sacan del momento presente, de aceptar este momento y de estar sintiendo, ¿no? Este momento como perfecto. Cómo el estímulo es atendido todo el tiempo por nosotros, la necesidad esta de estar atendiendo lo que pensamos todo el tiempo, ir atrás ¿viste? Como el conejo por la zanahoria, ir atrás del pensamiento, haciéndole caso al pensamiento y no conectando con lo que está pasando ahora. Todos estos estímulos, el cerebro siempre estuvo listo para recibirlos, pero ahora pareciera que estamos como adictos a los estímulos, como todo el tiempo necesitamos más información, no sabemos para qué, pero para algo. Y esto, qué difícil parece ahora parar, ¿no? Aquietarnos y estar ahora. mirá, en este mundo que estamos viviendo está todo estudiado, ¿sabes? Hay un sistema en nuestro cerebro que es el sistema dopaminérgico, que es el sistema de la recompensa, ¿sí? El sistema de la recompensa es también, como cualquier sistema neuronal, tiene que ver con recibir una recompensa cuando nosotros logramos algo, ¿sí? Y esto está bueno que esté ahí porque nosotros nos esforzamos en llegar a una manzana que está arriba del árbol para poder comer, y cuando llegamos la comemos y nos sentimos reconfortados y sobrevivimos en el tiempo. Este sistema dopaminérgico de la recompensa está estudiado al detalle. Y esto que vos decís de los estímulos tienen que ver con eso. Refuerza una y otra vez este sistema, y hay una descarga en cada pantalla que nosotros vemos, en cada estímulo que recibimos. Refuerza un sistema dopaminérgico que es el sistema también que usan los vicios y las adicciones, ¿sí? Es exactamente lo mismo que pasa en nuestro cerebro, la cocaína genera eso también. Y es adictivo y está estudiado que sea adictivo, y ir por eso, los colores, los estímulos, los sonidos, está todo absolutamente pensado. No es casualidad que los videos duren cada vez menos, porque la atención está estudiado que decrece con el tiempo, y entonces un nuevo estímulo tiene que venir, y uno busca, como un adicto, ese estímulo. Entonces somos un poco esclavos de una estructura que nos llevó a esto. No es casualidad que estemos todos mirando el celular, caminando por la calle. Eso está estudiado y pensado porque a través de ese celular, obviamente, hay venta de cosas, compramos cosas y gastamos y mantenemos el sistema. Eso está estudiado. El ser consciente de que esto funciona así en nuestro cerebro es lo que cambia, ¿sí? Me parece la historia. Volvemos a lo mismo, volvemos al estado de conciencia pleno, a la búsqueda del estado de conciencia pleno, que a veces a través también mediante un estímulo, como el que hablamos al principio, de que el cerebro recibe estímulos, que los guarda en algún lugar como un aprendizaje, empezamos también sin darnos cuenta, a desarmar todo este sistema de adictos a estímulos y a aprender. Empezamos a desarmar y a encontrar el silencio, a encontrar este momento a través mismo de la búsqueda de estímulos, ¿no? de los conceptos, de las palabras, de un libro, de un curso,
que hacemos, de golpe Mm. nos empezamos a dar cuenta de que estábamos acá y ahora y no había nada más. Y necesitamos Claro, la sí, sí. funcionalidad del cerebro y no siempre necesitamos entender, pero el entender hace como, nos aquieta un poco, bueno, está pasando esto, entonces lo puedo permitir porque no me da miedo. Claro, me parece que el entendimiento viene solo después. Claro, así me Sí, el entendimiento viene solo como algo que hay una toma de conciencia espontánea y natural, que empezás a decir eureka a cada paso, pero lo primero de eso es poder habitar el presente y autoconocerse, ¿no? Porque es un camino que no termina nunca, esto de autoconocerse. Pero si no te sabes observar y no sabes interpretar la realidad que estás viviendo, me parece que es el primer paso. ¿No? Nada de lo que venga te va a poder sacar de ese lugar. Mm. De lo que puedas llegar a ser intelectualmente, que te puede dar muchísimo placer, pero me parece que siempre hay que volver a eso, a conectar con lo que está pasando, con el momento presente. Me parece que ahí está el punto de todo Y, esto, ¿sí? Doc, te hago una pregunta que me surge porque vos sos médico, cardiólogo, estás en contacto todos los días con gente que está rozando la enfermedad o enferma o están cerca de la muerte, o sea, estás en contacto con la enfermedad y con la muerte, ¿sí? Que es un tema que en la espiritualidad, en los alumnos espirituales, es un tema muy recurrente porque a la identificación con el cuerpo le agregamos mucho miedo de que nos pase algo, y cómo hacemos con toda esta paz se me va a ir en cuanto me enferme, o seguimos teniendo miedo de que nos pase algo. ¿Cómo me echás vos? ¿Cómo influye en vos tu estado de conciencia y toda la información que tenés y lo que practicás en vos mismo a la hora de relacionarte con la enfermedad y la muerte que ves a tu alrededor? Porque no digo que se está muriendo gente todo el tiempo alrededor tuyo, pero estás más en contacto con una persona que no está en la medicina, tal vez, no está en un Mm. hospital, en una clínica, y que te pasan estas cosas cerca. ¿Qué visión tenés sobre eso? ¿Cómo te ayuda a vos la espiritualidad y tu estado de conciencia para relacionarte con eso de otra manera? Ya, en lo personal, en lo que puedo yo transmitir en esto, me parece que lo que yo veo en los pacientes y en las personas que se enferman y que viven una enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas o enfermedades complicadas, como son las enfermedades cardíacas, que tienen todo un peso eh, muy relevante en la vida de esas personas y de sus relaciones, me parece que siempre está la enfermedad y el dolor por un lado, y por otro lado los miedos y los temores, ¿no? Uno puede vivir su enfermedad desde diferentes lugares, desde una aceptación, que es lo primer paso, que en todo en esto es una de las cosas importantes del mindfulness y del budismo, es la aceptación de lo que está sucediendo. Y la aceptación de lo que está sucediendo es tratar de tener una aceptación objetiva. Sí, es verdad, tenés una enfermedad, sí, pero vos en este momento, ¿cómo te sentís? No, no, yo me siento bien, o tengo una cierta molestia, pero estoy bien. Bueno, este es el momento que vos tenés que tratar de conectarte todo el tiempo. Si vos estás todo el tiempo conectado con el miedo a la muerte, con el miedo a que te vaya, que empeores, o con el miedo que en algún momento, en cualquier momento podés morir, como cualquiera de nosotros, por supuesto que vas a vivenciar esa enfermedad desde otro lugar. Desde el punto de vista médico, están todos los recursos disponibles, pero el otro paso, una vez que vos pudiste, digamos, acceder y atacar el problema desde ese lugar, es tu interpretación de esa enfermedad. La interpretación de la enfermedad tiene mucho que ver con esto y con lo que un poco dice el curso de milagros en discriminar esa gran mente de esa pequeña mente, Mm, ¿no? sí, Esa ese mente pequeño. egoica, esa mente egoica con quien nos identificamos todos, y que es una mente que se maneja por el miedo porque es un miedo a sentirse vulnerable, porque es una mente que se identifica con el cuerpo, que cree que ese cuerpo,
cuando se termina ese cuerpo, se termina esa mente. Mm. Ese ego se muere con el cuerpo, entonces vive desde el miedo, porque es una mente que finita. A diferencia de esta otra identificación un poco más elevada, un poco más calmada, esa voz pausada que está atrás, que sabe que es inmortal y que el cuerpo es un estadio más. Y también la relación con la muerte, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con la muerte desde un lugar oscuro, desde un lugar de dolor, De inclusive pérdida. de pérdida, desde la religión también, ¿sí? Te morís, te vas al infierno, te vas a sufrir, y esa historia relacionada con la muerte hace que nuestra enfermedad se viva con miedo a la muerte. Cuando empezamos a percibir que la muerte es un estado increíblemente luminoso para nuestra alma, creo que la calma empieza a aparecer aún en estados más críticos, ¿sí? En estados más críticos, porque esa muerte, nadie que volvió de la muerte volvió de los que vinieron diciendo Es un garrón. es un lugar horrible. No, la mayoría, yo tengo muchos pacientes, sobre todo cuando trabajás en terapia intensiva y en unidad coronaria, que reanimás gente, ¿sí? Que gente entra en paro y vos lo reanimás, algún pequeño porcentaje sale, y siempre me interesó el relato de esa gente, y esa gente dice, yo estaba en un lugar fantástico, yo no quería volver. Yo lo veía a usted, doctor, que estaba esforzándose y estaba tal en tal lugar, y después entró en cierto momento la enfermera tal y dijo tal cosa, y yo los veía todos y estaba en una paz que nunca en mi vida sentí, nunca me sentí tan feliz en mi vida como cuando me morí. Uno me dijo esa frase, y esa frase me quedó eh, para adelante, ¿sí? Entonces la concepción de la muerte tiene otra forma de verlo. Todas esas cosas hay que trabajarlas, y quizás la enfermedad sirve como un camino de conciencia en ese sentido, ¿sí? En un camino de conciencia de lo que somos, de cuáles son las cosas en realidad que nosotros venimos a transitar, cuáles son las cosas importantes y por dónde tenemos que ir vivenciando esa vida. Nosotros vinimos a esta existencia, a este cuerpo, a vivenciar. Lo nuestro es vivencial, no puede ser teórico. Mm. Nosotros, decíamos al principio, aprendemos desde el dolor, aprendemos desde la vivencia. No hay otra manera. El pájaro no vuela en teoría. El pájaro vuela cuando la mamá lo empuja y se da cuenta que pasando ese temor empieza a volar. Todos nosotros aprendemos de la vivencia y estamos acá para vivir. No es nuestra función aprender de esa manera, igualmente, ¿no? Por lo menos yo acá levanto la mano desde un curso de milagros. No es nuestra función aprender a través del sufrimiento. Nuestra única función acá es ser felices. No somos felices porque estamos identificados con algo que no es para nada amoroso y no tenemos una visión de la muerte como la que hablas vos, Doc, que es una visión luminosa, que es una visión que acepta la muerte como una transformación y no como un fin. Como no lo vivimos de esa manera, vivimos temerosos, entonces parece que elegimos desaprender esto a través del dolor, ¿no? de llevar las cosas al límite y a un lugar de rendición, donde no nos quede más otra cosa que rendirnos, y ahí está el dolor, y ahí está el no aguantar más, pero no es nuestra función aprender desde ese lugar, yo creo que es una elección. Elegimos aprender de esa forma hasta que empezamos a ser más conscientes, y ya inmediatamente te das cuenta que ahí hay algo para aprender, pero no llegás al límite, no llegás a rechazar hasta que se pone intenso y ahí no te queda otra que aprender. Es como, yo considero por lo menos que a medida que vamos abriéndonos a este aprendizaje, vamos aprendiendo más amablemente. Y aprovecho, Doc, para toda la gente que está participando,
pueden interrumpir y hacer preguntas, ¿sí? Esto es una entrevista a Damián, pero si alguien tiene algo que quiere despejar una duda, que no está de acuerdo con algo, lo que fuera, esto es democrático, así que pueden habilitar su micrófono y hacer una pregunta, ¿sí? Interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Acá no lo dije al principio por ahí, es más, me di cuenta que empecé como 20 minutos tarde a grabar, a veces me distrae un poco. Así que Está bueno, qué bien, bueno, está bien. Doc, porque tu visión de la muerte en el ámbito donde vos trabajás es una visión muy luminosa. Sos un gran compañero de una persona que por ahí puede estar en un lugar oscuro, ¿viste? Cuando uno no tiene miedo, puede compartir esa luz también. Eso. Sí, sí, me parece que transmitir un poquito esto, empezar a amigarse con la muerte, que es una realidad. Muchas veces uno quiere, desde su íntima deseo de poder decirle a tal persona, no, la verdad que te vas a poner bien y todo va a andar bien, cuando en realidad sabes que no. Y me parece que el paso es transformar eso en aceptación. En decir, bueno, las posibilidades están en tu contra, nadie sabe lo que puede llegar a pasar, pero una posibilidad muy cierta es que vos te encuentres con la muerte en este momento de tu vida. Eh, Simplemente empezar a hablarlo desde un lugar, desde ese lugar, desde ver, bueno, metámonos en ese mundo, yo te acompaño, charlémoslo, cerrá los ojos, respirá ese momento si vos podés, eh, decime qué te pasa, cuáles son las emociones que surgen, cuáles son los miedos que te pasan con eso, y de a poco empezar a ver esto, ¿viste? A, a- Es que hay una a- respuesta ahí, hay una respuesta al miedo, pero necesita que nosotros aceptemos, que aceptemos para aprender y que en el aprendizaje se nos da la respuesta, ¿no? Y la respuesta al miedo, que es el síntoma, es la emoción, tiene una respuesta en lo profundo nuestro, pero no puede aparecer la respuesta si no es sentido. Y a mí me parece maravilloso que la medicina, vos que sos médico y que estás en ese ámbito, que la medicina se vaya abriendo más y más, cada vez más, a una interconexión, a una relación con lo que somos, ¿no? Con relacionar este síntoma que tengo, esto que estoy expresando a través del cuerpo, como un llamado que puedo atender, más allá de lo que hagan las formas con la medicina, con lo que me dan para tomar, con el tratamiento, qué es lo que me está pidiendo que atienda, y desde ese lugar existe el milagro, existe la sanación, o no. Puede que pase o puede que no, eso no depende de cuánto hagamos, sino de que hay algo que va a ser lo que tenga que ser, pero que en el transcurso, ¿no? En el proceso nosotros podamos ir sanando. Y yo he visto en las relaciones de personas que han hecho el curso y otras líneas, otras filosofías, cómo no sana uno únicamente, sino que sana el entorno. Hay gente que ha estado en enfermedades terminales y en su último paso han sanado y han iluminado a los que están alrededor, su familia. Eso también pasa claro. con los estados de Sí, me conciencia. parece que un poco es salir del automático, ¿viste? Del vivir automático, de darse cuenta de que hay algo más que esto de, de- de levantarse, desayunar, ir a trabajar, volver, comer, dormir y mirar una serie y volver a acostarse. Eh, que hay algo más ahí en nuestra vivencia diaria, y la enfermedad es un camino, puede ser un camino maravilloso si te dedicas a ver qué pasa atrás de la enfermedad, de un síntoma. En decodificación bioemocional nosotros llamamos síntoma a todo lo que nos saca de nuestra paz. De todo lo que a vos te corre de tu estado natural de paz es un síntoma. Es un síntoma y es una emoción no sanada que hay que meterse a ver qué pasa. Entonces, el estado nuestro natural es el estado del ser, el estado en conexión con esa mente, con este presente eh, que estamos vivenciando, que en general se maneja con otros códigos, no se maneja con el miedo, se maneja con la paz, justamente. Entonces, todo lo que nos conecte con esta paz va a venir bien. Llámalo como vos lo quieras llamar.
Si la conexión tuya con tu paz interior tiene que ver con el curso de milagros, bienvenido sea, es por ahí tu camino. Si tiene que ver con otra cosa, tiene que ver. Ahora, si hay algo que te está corriendo de ese estado de paz natural que vos tenés, bueno, es algo que vos tenés que empezar a ver. ¿Sí? Es una oportunidad que te da la vida de interiorizarse, de profundizar, de buscar el camino para poder conocerte, sanar eso, esa emoción no sanada y seguir adelante, que en lo personal creo que es, digamos, la razón del por qué estamos acá. Es, digamos, sanar emociones y evolucionar, ¿no? Meternos en cada una de las cosas que nos están pasando y poder sanarlo. ¿Por qué? Porque ese inconsciente son montañas de distorsiones, montañas de emociones no sanadas que están guardadas ahí, y que a medida que vamos conociendo cada vez más, nos damos cuenta que esas emociones se grabaron en nuestra vida contemporánea, cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, qué sé yo, pero también se grabaron en la panza de mamá, con las emociones de mamá, cuando estábamos ahí, y también se grabaron atrás en nuestro clan, en nuestros ancestros, con las mismas emociones que fueron viviendo nuestros ancestros una y otra vez, y nosotros las venimos a vivenciar en esta vida. Entonces empezamos a tomar conciencia de que eso está ahí para que nosotros podamos sacarlo, hacer consciente nuestro inconsciente y sanarlo, Ahí, y ahí, seguir adelante. ahí me surge algo que me gustaría aclarar, porque el tema de los niveles, ¿no? El tiempo pasado, el futuro, el presente, todo lo que sea en la línea de tiempo y cómo influye sobre mi ahora, eso, a mí me gusta diferenciar que hay como niveles de conciencia, porque en el ser, realmente, en el nivel espiritual, no hay ninguna de estas cosas que trabajar porque no hay tiempo, no hay pasado. Entonces, Claro. realmente no importa acá porque yo desde el curso de milagros no trabajo en el tiempo, o sea, el pasado no existe directamente, es como no existe, te guste, no te guste, es como muy radical No, con esa idea. todo es presente, todo Exacto, es aquí ahora, pero seguro. puede ser que tengamos que resentir algo que está en sombra, que está detrás, porque va a seguir volviendo con otro formato que nos confunde, que parece de algo que está pasando ahora o que va a pasar, porque está en nosotros desde un lugar que no podemos ver y que, bueno, llamémosle pasado, llamémosle relación, que fue siempre una creación de nuestra mente. Una manera de entenderla, nada más. Exacto, exacto, Una manera de entenderla es poner una línea de tiempo, simplemente porque nuestra mente está acostumbrada a ver el tiempo como algo lineal. Es una forma, es un formato, exacto, es un sí, formato. sí. Pero Que no en la importa, realidad no hay tal importa, es como vos pasado. decís, es el que te sirva, lo que te sirva para poder Lo que te sentir decía, eso y ver realmente dónde está la causa de lo que te está pasando, y que no es en ese otro adelante, no es en la falta de algo, no es en el coronavirus, no es en una enfermedad, no es en eso, sino que es una causa que está interna. Y te iba a preguntar, Doc, ¿qué opinión tenés? Porque como el cerebro, digamos, se encarga de interpretar ¿no? y a la vez como de hacernos sentir algo de determinada manera, ¿qué experiencia tenés o qué pensás de lo que serían las visiones, los poderes psíquicos? Si eso, ¿por qué en algunos es y en otros no? ¿Por qué algunas personas tienen la capacidad de ver a la Virgen, otros tienen cercanía con la imagen de Jesús o con otras imágenes que no son físicas, sino que son como más espirituales, por llamarlos de alguna manera? ¿Qué tiene que ver el cerebro con ese tipo de percepción? ¿Y por qué sucede? súper interesante lo que vos planteás, porque hoy hoy la ciencia, entre comillas, no tiene la capacidad de discriminar si eso es real, no es real, es imaginario, es algo que... lo cierto es que el pensamiento científico, el método científico y lo que la ciencia hoy se basa en lo que nosotros podemos ver, tocar y demostrar, ¿sí? Entonces, con nuestros instrumentos. Lo que se escapa de eso, no podemos tener nosotros una opinión, porque desde la ciencia, si no se puede ver, si no se puede demostrar con pruebas científicas, No es no real, existe, claro. no es real.
desde esa forma de interpretar la realidad, que es absolutamente limitada, todo eso no existe. Entonces, desde la ciencia, obviamente que la ciencia es un mundo muy pequeño y si vos no te abrís a poder percibir otras formas, jamás la vas a poder apreciar, ni Sí, reconocer, ni investigar, ni nada. En la medida que te puedas ir abriendo a eso. Ahora, desde lo personal, eh, y desde mi experiencia vivencial, sé que eso está, sé que eso existe, sé que eso, hay personas que están conectadas con algo, y el cerebro le da a una entidad determinada, un poder puntual, y creo también que eso fue parte, o una parte muy, muy importante de nuestro presente y pasado evolutivo, el poder asignarle una figura extra a nosotros, un poder que en realidad era nuestro. Me parece que la concepción de seres superiores, la concepción de Dios, la concepción de ciertas entidades, en la medida que evolucionemos va a ir cambiando para darnos cuenta que nosotros mismos somos ese Dios, que nosotros somos ese Cristo que estamos, que estamos teniendo una relación directa, está todo en nosotros, y nosotros somos eso. Eh, Me parece que eso es lo que está cambiando y es lo que propone un poco también el curso de milagros, es decir, todos sos vos, todos claro. sos vos. ¿Sí? Sí, 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 tiene una Y, parte que no habla. hay un Cristo afuera, no hay un Dios afuera tuyo, no hay nada que esté afuera tuyo. Todos sos vos. ¿Sí? Me parece que va por ese lado. Ahí, La Ricky, ciencia obviamente no se mezcla con eso, hay sí. experimentos, hay formas de ver y demás, Sí, sí, de pero hecho vos me hablaste de un estudio de una resonancia magnética que muestra no sé, una parte del cerebro que no me acuerdo ahora cómo se llama, vos me la nombraste, que en las meditaciones se activa más o se ve de otro color, no me acuerdo cómo es, pero claro, digamos, claro. algo cambia en una parte del cerebro cuando uno está en conexión en el momento presente, cuando está en un estado de meditación profundo. Mm. Hay una experiencia Sí, ahí. sí, hay Ricky tiene también una muchas pregunta. experiencias desde ese lugar, ¿sí? Desde ese lugar de estados superiores de meditación, de estados elevados de meditación, en los cuales se demostró que el cerebro de esas personas en ese momento particular es un cerebro único, y que tienen un patrón totalmente diferente a la mayoría de los seres humanos, y a través de eso se demostró que también por qué es beneficioso en cada uno la meditación. Bueno, hay un montón de estudios hoy que los budistas ya lo conocen desde hace más. Los budistas te dicen, yo esto lo conozco desde hace 3000 años, lo que pasa es que ahora nos estamos acercando y estamos tratando de unir para que ustedes también lo puedan ver y reconocer y llevarlo a la práctica cotidiana, ¿sí? de su día a día. ¿Entendés? Me parece que esos estados superiores de conciencia tienen una representación en un cerebro, y tienen en un cerebro quizás, entre comillas, y volvemos a hablar de evolución, pero sí, me parece que lo entendieron todo, ya lo entendieron todo. Le vamos a dar Con paso muchos millones, bueno, A Ricky Valle que tiene una pregunta. a ver ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? cómo va. Yo me quedé pensando y escuchando cuando hablabas recién con Vale el tema anterior, a esto de por qué hay gente que tiene esas percepciones y no, y que Vale decía que en el curso de milagros, que trabaja con la no dualidad, ¿sí? Y con solo lo que realmente sos, que comparto, ¿no? Que lo que va a continuar es nuestro ser y nuestra esencia, pero hablando del tema de mantenerse en el presente, ¿no? Y escuchando lo que también comentas antes, que tenemos un inconsciente. Y ese inconsciente te trae experiencias del pasado, te trae vivencias quizá repetitivas que hayas tenido. Entonces, algunos dicen inconsciente, otros niño interior, depende del nombre que le quieras poner. Por más que vos te mantengas en el presente y en tu ser, en ciertos momentos
ese inconsciente te trae un montón de sensaciones o experiencias al presente. Entonces, ¿cómo lo manejas? Lo manejás desde el punto de vista de que, volvemos de nuevo, a la interpretación de la realidad. Ese inconsciente está siendo, Sí. de alguna manera, el que te hace interpretar la realidad de determinada manera y no de otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desactivás esa fuerza del inconsciente? En principio, vos sabés que una determinada situación a vos te va a pegar de una manera y al que está al lado tuyo de otra, entonces vos vas a interpretar esa realidad de una manera y el otro de otra. Entonces, la aceptación de que la realidad es neutra, siempre, y que la interpretación de la realidad es subjetiva y sesgada, siempre, y que depende de un montón de vivencias que vos tuviste guardadas en tu inconsciente, le saca poder a esa interpretación, le saca poder, le resta ese peso de decir, bueno, pará, stop, hay toda una... Hay un autor que a mí me gusta mucho nombrar, que es Gerardo Smerling, que generó una corriente que se llama la aceptología. Y él es muy coherente en lo que dice, que es la base de todo es la aceptación de lo que es. ¿Sí? Esto es lo que es, y esto es lo que yo estoy interpretando de lo que es, que también es importante observarlo. Pero la realidad es neutra siempre, siempre es neutra. Pero ¿cómo la realidad es neutra? Si viene un camión y pisa un bebé en la calle, ¿eso es neutra? Eso es neutro. Eso sigue siendo neutro. La interpretación que vos podés tener de eso es otra historia. ¿Sí? Entonces, vos teniendo claro esto, podés decir, respiro hondo, me conecto con el presente, decir, a ver, ¿qué está pasando realmente acá en este momento? Está pasando esto, lo más objetivo posible. No está pasando lo que yo interpreto. Mi interpretación es otra historia. Y me parece que el mindfulness y la atención plena va a eso, a la aceptación de lo que es. Y entonces eso te trae más paz. ¿Por qué? En principio, interpretás, podés observar tu interpretación. Y además, otra cosa que se agrega a esto, que entendés que la interpretación del otro también es subjetiva, que también es variable, que también es cambiante, que tiene que ver con su historia, con su pasado, con su inconsciente, y tampoco le das tanta importancia a esa interpretación del otro. ¿Se entiende? Eso mejora mucho las relaciones. Y me parece que un ser evolucionado en el futuro, y yo que estoy empezando a trabajar con los chicos, con la educación y demás, tiene que ver con esto. Me parece que tiene que ver con un montón de cosas que nos están pasando como sociedad, en los cuales nosotros, particularmente los latinos, somos tan aguerridos en defender nuestra interpretación. ¿Sí? ¿Somos de Boca o somos de River? ¿Somos peronistas o somos radicales? ¿Somos de este o somos...? Tenemos que identificarnos con un pensamiento, y el que piensa diferente está equivocado. Y en realidad este patrón hay que romperlo. ¿Sí? Hay que decir, che, ¿sabes lo que pasa? Está bien. Mi opinión, mi interpretación de la realidad subjetiva, sesgada, limitada, es esta. Y tu interpretación de la realidad, que es neutra, subjetiva, sesgada y limitada, es esta. Y ahí charlamos desde otro lugar. ¿Sí? Me parece que va por ahí, pasa por ahí el tema de esto, de poder entender la vida desde ese lugar. Sí. Buenísimo. Sí, Doc, yo coincido en la realidad neutra o en el no juicio de lo que se presenta, ¿no? O sea, no estar juzgando porque interpreto lo que decís en cuanto a realidad neutra, que el juicio que uno le pone a lo que ve o a lo que piensa o lo demás, ¿no? Eso lo comparto y sé que es así, que es el juicio, y la neutralidad te lleva a lo que vos estás diciendo. Ahora, en el momento que el inconsciente te trae sensaciones, una emoción que te invade, y vos sabés que, por ejemplo, en realidad en el presente no está sucediendo nada, pero vos interiormente capaz te estás sintiendo como el orto porque estás sintiendo cosas, ¿entendés? Entonces, ¿cómo manejás esa situación? Porque yo laburo hace un montón de tiempo con un montón de cosas, y
y sé lo que estamos hablando, pero a veces de repente cuando me invade una emoción, o el otro día que hicimos un laburo con vos, y después hace 2 días que tengo todo así eh, dando vuelta por todos lados. ¿Entendés? Entonces, Mirá. se ríe, vale. Sí, sí, entiendo lo que Entonces, vos y me yo querés sé que decir. no está pasando nada, porque yo tengo claro que no está pasando Sí, nada, no, no, pero la sentís pero la igual. realidad es No, que no, no. las sensaciones o la emoción que se está moviendo ahí adentro, la sentís igual, y por más que sepa que no está pasando nada, lo que estoy sintiendo lo estoy sintiendo igual. Mm. Va de lo mismo. Cuando yo hablo de aceptación es aceptar esa emoción también. Las emociones nos invaden, nos habitan, Sí, habitan nuestro cuerpo, no nos piden permiso, vienen. Y sí, por algo vienen y para algo vienen. Simplemente aceptar que esa emoción está en vos. También sin juzgarla, ¿sí? Ahí estoy enojado. Bien, acepto que estoy enojado. Es humano estar enojado y no lo voy a poder manejar porque eso me habita, me invade. Pero también sé que eso que me invade, que habita mi cuerpo por un momento determinado, se va a ir en algún momento. sí, Y también sé que cuando yo estoy invadido por esa emoción, yo no puedo ponerme a pensar por qué, para qué, ¿no? No es el momento. La emoción me impide, porque la emoción tiene una función vital que es sobrevivir al ambiente. Esa es la función principal de la emoción. Si yo tengo rabia y tengo ira, es porque esa ira me carga de una energía de agresión para defenderme por lo que fuere. Hoy no hay un diente de sable que te está atacando, ni otra tribu que te está tratando de matar. Pero la emoción la seguís sintiendo igual. sí. La emoción llega, tiene una función, te habita, y en ese momento no hay disquisición mental. La vas a ver toda roja, toda negra. No es el momento de ponerte a pensar, no, la interpretación, bla, 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 porque eso no pasa. Lo que, lo que propongo y lo que propone Mindfulness y un montón de corrientes es dejar estar esa emoción, respirarla, aceptarla, darle la bienvenida porque es inevitable, por más que no quieras, te va a evitar. Es más, si la rechazás, se va a potenciar aún más. Y saber que eso se va a ir de tu cuerpo y de tu ser, y tu visión va a ser un poco más clara después. Me parece que esa es una manera de usar la aceptación para decir, bueno, sí, estoy caliente, estoy enojado, no, estoy triste. O lo que fuera. Hoy en día, desde chiquitos nos enseñan a decir, no, vos no podés estar triste. No, estás llorando, no, no, ponete bien, vamos, no, no, no llores más. No podés gritar, no podés estar, tenés que estar bien. Y entonces ese patrón lo aprendemos, y hoy en día, hoy estoy enojado y no puedo estar enojado. Me reprimo. Y hoy estoy triste y va a venir siempre un amigo o alguien y decir, bueno, vamos a salir, vamos a chupar algo, vamos a mirar una peli, estate bien, vamos, ponete bien. Y mirá para otro lado, te distraes, pero la emoción va a quedar ahí. Entonces, aceptar esa emoción, dejarla estar y ver qué te pasa con eso. ¿Sí? Me parece que es lo más coherente y lo más sano y y ir vivenciando el presente como se va presentando. Sí. La emoción siempre es como un llamado Gracias, interno que amigo. nos pide que lo atendamos. Y se termina y se desarma en el mismo momento que dejamos de luchar contra la emoción, ¿no? Porque y la lucha necesita que estemos resistiendo algo. Dejar de resistir. Sí, vos cuando hablabas del cerebro, vos fijate que evolutivamente nuestro cerebro está formado, en líneas generales, por un tallo cerebral que es el que nos permite sobrevivir, que nos maneja la presión, el hambre, la reproducción sexual y demás, que es el que garantiza que nuestra estructura viva. Es el cerebro instintivo, es el cerebro más básico, el cerebro de reptiliano, que se llama, mal llamado reptiliano, y después evolutivamente apareció el cerebro emocional. El sistema límbico apareció en una etapa posterior, y es lo que tenemos en común con el resto de los mamíferos. O sea, nosotros somos, antes de ser pensamiento, somos emoción. Lo querramos aceptar o no, somos emoción, nos sobrevivimos gracias a las emociones, sobrevivimos gracias al miedo,
Sobrevivimos gracias a la alegría y a la empatía con el otro. Eso es lo que nos hizo sobrevivir y no vamos a zafar de eso nunca, ¿sí? Y después vino la corteza cerebral con todos sus pensamientos y sus elucubraciones. Pero conocer que nosotros somos seres sintientes, emocionales, primero de todo, es aceptarnos como humanos, antes que cualquier interpretación que vos puedas dar. Entonces, ponerse, digamos, amigarse con ese cuerpo emocional. Me parece que la propuesta está ahí. Doc, ahora vamos a ir cerrando, pero para los que están escuchando y por ahí no te conocían y por ahí te quieren contactar, ¿sí? Vos haces consultas de videodecodificación y mindfulness, a veces das talleres y todo, pero para que queden en contacto con vos, ¿por qué lugares te pueden encontrar? Mirá, me pueden ubicar ¿eh? Por la calle también. Perdón, ¿eh? Por la calle me pueden encontrar, ahora menos, pero Damián Hernández Rubio en mi Instagram, me parece que es la forma más directa de ubicarme, o por el Face también, por cualquier de las vías comunes. ¿Y das consultas individuales, particulares, a distancia, presenciales? Todos los formatos. Recién en esta cuarentena empecé a hacer consultas online, y también fue una experiencia para mí de video, y estuvo buena, porque funciona. Entonces, se puede hacer videodecodificación online. Sí, tranquilamente, sí. Sí. Bueno, queda abierto el canal entonces para los que están acá escuchando. Esto va a quedar subido al canal de YouTube de UCDM Valeria Dios, para los que lo quieren, o los que lo vieron y lo quieren compartir. Va a quedar subido ahí forever and ever hasta que se termine. Así que, Doc, muchas gracias por esta entrevista, estuvo genial. Y chao, programaremos bien, para más adelante. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Doc. Un abrazo grande a todos. Adiós.